Sigue al profeta, por David Zurita, para Ven Sígueme con Walter Posada. Bienvenidos a Vitaminas Espirituales de Ven Sígueme con Walter Posada. Vivimos en tiempos complicados, difíciles, llenos de incertidumbre, donde no podemos ver ni la sombra de lo que está por venir. Tan solo pensar en quién podría imaginar siquiera en esta pandemia años atrás, donde no podemos salir ni a la esquina sin preocuparnos que podamos contagiarnos de este terrible y mortal virus. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué cosas hay en el porvenir y cómo podemos protegernos? Sin lugar a dudas, es el momento perfecto de acercarnos más a Cristo. Al leer las Escrituras, podemos encontrar sus consejos, pero no nos dice muchas cosas con claridad en cuanto a nuestros días. Y es que pareciese que las puertas mismas del infierno están abiertas de par en par, amenazándonos a nosotros y a nuestras familias. Lo curioso de todo esto es que el Señor lo mencionó tal cual. Dice que aún en la actualidad quiere hablarnos. En Doctrinas y Convenios 21 del 4 al 6 nos dice: porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. O sea, si hay una forma en que nos podemos proteger de aquellas amenazadoras puertas del infierno, y es escuchar las palabras con fe y paciencia del profeta. Porque las palabras del profeta son las palabras del Señor. Y así es que resuenan las palabras de antaño que decían en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y es que la voz de advertencia está aún hoy en día. Y aquí hay una cosa clave: hoy en día. Muchos parecen seguir con facilidad a los profetas antiguos. Uno piensa en un Moisés, un Abraham, hasta en Adán. Claro, podemos seguir sus palabras. Pero un profeta, hoy, no. ¿Cómo se les ocurre que pueda haber un profeta hoy? Bueno, por una parte pensemos con lógica. La Escritura decía: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si hoy no hay profetas, entonces el Señor no está haciendo nada. Pues les digo que claro que está haciendo su obra avanza y con fuerza. Entonces, profetas debe haber que puedan ser instrumentos en esta gran obra, en estos tiempos. ¿Existieron profetas antes? Por supuesto que sí, y sus palabras son importantes. No, son importantísimas, son esenciales para la salvación. Pero el profeta de la actualidad tiene una misión aún más importante, porque nos da instrucción específica para nuestros días. O me dirán que en la época de Noé había otro profeta más importante en la labor de la construcción del arca para la salvación de la vida en esos tiempos. O en la época de Moisés, ¿habrá otro profeta que tenía una labor tan importante en cuanto al éxodo y la salvación del pueblo de Israel de los egipcios? Pues no. Ellos eran las personas necesarias para ser instrumentos en las manos del Señor para la salvación de las personas en esos tiempos. Las circunstancias de estos tiempos son especiales y diferentes a las de cualquier otro. Por ende, necesitamos instrucción específica para todos nosotros ciegos espiritualmente que no podemos ver lo que se nos viene en el futuro. El presidente Kimball dijo: aún dentro de la iglesia, muchos se inclinan ante la tumba de los profetas muertos, mientras que mentalmente arrojan piedras a los vivos. Y esto ocurre por varias razones. Uno de los cuales es que cuando nosotros leemos acerca de los profetas antiguos y vemos los tremendos milagros que ocurren con ellos,
vemos la historia completa. Vemos la amonestación del profeta, vemos la obediencia del pueblo y los milagros que suceden al obedecer. Al escuchar al profeta actual, nosotros vamos solamente en la parte del consejo y tenemos que decidir si obedecemos o no obedecemos. Muchas veces ese consejo va en contra de ideas que nosotros tenemos propias, personales. Y no sabemos si queremos o no obedecerlas. El presidente Harold B. Lee dijo: es posible que no os agrade lo que dicen las autoridades de la iglesia, porque pueden discrepar de vuestras opiniones políticas o sociales, porque puede interferir con vuestras actividades sociales. Nuestra seguridad depende de que sigamos sus consejos. Tengamos siempre en cuenta la guía del presidente de la iglesia. Eso es sencillamente cierto. Aún así, nosotros no vemos el cuadro completo, solo vemos el consejo, y a veces ese consejo no parece muy racional. Hace poco tiempo, en plena pandemia, el profeta Russell M. Nelson nos dio un anuncio. Todos esperaban palabras con cambios, con un consejo espectacular, cuando nos dijo que lo que debíamos hacer era dar gracias. Y nos invitó a escribir en nuestras redes sociales, por internet, las cosas por las cuales nosotros estábamos agradecidos. No era algo difícil, para nada. Pero muchos no lo hicieron, porque era justamente demasiado fácil. Y otros lo quisimos intentar, quisimos obedecer las palabras sencillas del profeta del Señor. Y quiero decirles que nuestro corazón cambió, que esos ojos ciegos nos permitió ver que a pesar de tantos problemas, el Señor siempre ha estado allí. Las palabras del profeta son fundamentales en nuestras vidas, aun cuando parezcan irracionales o no podamos entenderlas por no ver el cuadro completo. José Smith mismo dijo: todo cuanto Dios requiere es justo, no importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón por ello, sino hasta mucho después que se hayan verificado los hechos. Retomo las palabras que dije en un comienzo en Doctrinas y Convenios. No basta con recibir la voz del profeta, sino que debemos hacerlo con fe y paciencia. Por ende, lo primero que debemos hacer es escuchar la voz de nuestro profeta cada vez que la alce con fuerza y seguirla, seguir al profeta. Cada vez que he escuchado una conferencia, cada vez que he escuchado sus palabras, me ha asombrado, porque esperaba que nos diera un gran anuncio. Pero nos dice las palabras exactas que necesitamos escuchar. Pero no basta con escucharla con los oídos, sino que debemos hacerla con el corazón. Porque debemos de allí tomar las decisiones de seguir esas palabras, de hacer cosas, las cosas que el Señor quiere. Y entonces, entonces veremos milagros en nuestras vidas. Y el cuadro estará completo: amonestación, obediencia y milagro. Y veremos por qué el profeta nos pidió lo que nos pidió. Y nuestro corazón cambiará, se transformará en un testimonio fuerte para enfrentar las puertas del infierno. Y sentiremos el propósito de la obra para nosotros, que es la felicidad. Qué hermoso y maravilloso si tan solo seguimos al profeta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.